Entonces, la fecha la tenemos aquí. Vamos a la clasificatoria. 5 del 31. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos pasado y tejer. Esta es la de... para que... Esta es la que sí. También vosotros sabéis, y tú no le puedes cambiar de la edad. Tienes que poner la primera vez que lo inculpan, que lo tienen. Yo estoy económico. Vale, pero el arte... que esto podemos... El refugio es quizá una de las obras civiles que se conservan mejor en la provincia con relación a la protección aérea. Lo mandó construir el italiano Aldo Morandi, que era teniente coronel de las Brigadas Internacionales, que vino aquí a primeros de noviembre de 1937 al mando de la 63 División, y fue el que ordenó que se hiciera el refugio porque el franquismo acentuó los bombardeos, pues en Pozo Blanco, Hinojosa, toda la zona de los Pedroches. En el año 38 hay muchísimos bombardeos aquí en el norte de Córdoba. Y a primeros del año 38, con un ingeniero valenciano, se vació todo el hueco de la plaza de Villanueva y se construyó esta especie de mezquita, luego se cubrió de tierra haciendo una pirámide y quedó este magnífico refugio de la mano, digo, de Aldo Morandi, que tuvo aquí su domicilio en la calle Cañuelo número 8, y es pues un elemento histórico muy interesante. Aló, aló, capitán Tarazona, se le recuerda el Código de Justicia Militar y la responsabilidad que contrae si no se entrega con las fuerzas a su mando. Estamos en el cuartel de Lepanto, uno de los cuarteles tradicionales de la ciudad de Córdoba y que jugó un papel importante en la sublevación militar y en la estabilización de la situación que se produce en Córdoba a partir de la sublevación militar, a partir de la tarde del día 18 de julio. Pero es más, este cuartel también jugaría, desafortunadamente, un papel importante en lo que supone una de las cuestiones que nos ha motivado a nosotros como estudiosos, como investigadores de la historia de la Guerra Civil, de la Guerra de España, que es su papel en la represión que se orquesta en esta ciudad a partir de esa fecha, y durante el verano de 1936 y, bueno, a lo largo de toda la guerra. ¿Y por qué digo esto? Fundamentalmente porque el primer consejo de guerra de los que se tiene noticia que se hacen en Córdoba se hace precisamente sobre una persona, un militar, el capitán don Manuel Tarazona Anaya, que no había apoyado la sublevación militar contra la República, pese a la insistencia que el hombre de Queipollano en Córdoba, el general Cascajo, hace sobre él, y otros militares también. Don Manuel Tarazona Anaya fue juzgado en un sumarísimo en los primeros días de agosto de 1936 y pasado por las armas en el propio patio de este cuartel. Es una suerte que este cuartel hoy día se haya convertido en una biblioteca.
son los dos referencias fundamentales de este tipo de estudios en la provincia de Córdoba, ¿no? Paco Moreno de manera primera y pionera, ya a los finales de los 70 él empieza a trabajar en esto y sus primeras obras ven la luz a mediados de los 80, principios de los 80. Antonio Barragán se incorpora un poco más tarde, de modo que tienen una cierta continuidad, en realidad se encabalgan las dos investigaciones. La obra de ellos dos tiene interés y tiene relevancia desde diferentes puntos de vista. Primero, como obra historiográfica en sí, son obras solventes, son obras desde un punto historiográfico acreditadas, y después, en el caso de la provincia de Córdoba, tienen además otra función, o van a cumplir otra función, es que van a servir de enganche a una serie de investigaciones locales. Todo esto surge en el caldo de cultivo de la transición, que es un momento de innovación, de inquietudes intelectuales y de todo tipo. En ese momento yo empiezo a formarme en el año 76 y 77, leyendo sobre todo a hispanistas extranjeros, porque aquí obras de ningún tipo de la guerra, a no ser desde el punto de vista de los vencedores, no había nada. Aquí se leía a Ricardo de la Cierva, al general Salas Larrazábal, al teniente coronel Aguado Sánchez, y de ahí no salíamos. Y yo leía a Hugh Thomas y todo esto, pero eran obras generalistas. De manera que lo que pasó en cada pueblo no sabíamos nada. Incluso de aquí yo había oído pequeñas cosas, pero sabía muy poco. Entonces yo me lancé a un proyecto de averiguar qué había ocurrido en la zona republicana, o desde el punto de vista de los vencidos más bien, aunque yo abarqué todos los aspectos que pude, tanto vencidos como vencedores. Intenté hacer una historia completa. No había modelos, yo no sabía a qué atenerme, porque en esa fecha no había salido nada del tipo de vista local, ninguna investigación, a no ser la primera lista que empieza a dar una idea de lo que pasaba fue el libro de Ian Gibson sobre García Lorca en Granada. Entonces, como te he dicho, no había modelos y yo me inventé uno que no ha sido muy seguido después, porque, claro, ¿qué es? Recoger testimonios orales por un lado y documentación por otro. Los registros civiles, el Servicio Histórico Militar, la Hemeroteca de Madrid. Yo encontraba más documentación de Córdoba en Madrid que en Córdoba. Es un método mixto, con testimonio oral, que sería la parte más de memoria, y documentación escrita, memorias de testigos que recogí, cosas. A mí me llegaron unos documentos tremendos, una cosa entusiasmante. Yo es que vivía en la nube cada vez que me encontraba cosas estupendas. Y hice ese método mixto, recogiendo testimonios orales, salvando testimonios orales que de otra manera se hubieran perdido. Yo encontré 2 supervivientes del Frente Popular del año 36, uno de Córdoba, de la cuenca minera de Peñarroya, Eduardo Blanco Fernández, y otro de León, Justino de Azcárate, que me dieron el libro de las elecciones del año 31, de las constituyentes, y me dieron muchas cosas, y Eduardo Blanco Fernández me explicó muchas cosas y fue muy interesante. Salvar los testimonios orales de importancia, no ir por la calle preguntando a lo tonto, no, es preguntar y ponerse en contacto con gente extraordinaria, con gente de calidad, testimonios orales cualificados. Y eso lo ensamblé con lo otro y creo que me quedó una orientación histórico-memorística de la que estoy bastante satisfecho. Solamente la segunda etapa de mi vida investigadora y profesional es la que yo he dedicado más intensamente al estudio de la Guerra de España y de sus consecuencias represivas. A mí me interesó durante mi primera etapa muy mucho las situaciones de transición, porque las etapas de transición parece que se acaba una época y comienza otra. Por ejemplo, yo abordé cómo se implantó la Segunda República en Córdoba, aquellos días de abril de 1931, y por supuesto también me interesó la transición al régimen democrático actual,
uno de mis estudios, antes de interesarme por las cuestiones de la guerra civil, fue el derivado de la crisis del franquismo y la transición democrática en nuestra provincia. Como digo, solo últimamente, en los últimos 15 o 20 años de mi trayectoria académica e investigadora, fue cuando me interesé por las cuestiones relacionadas con la guerra de España, con la guerra civil y sus consecuencias represivas. Existía un vacío, claro, un vacío en determinados ámbitos, en determinadas cuestiones, de parte de los departamentos universitarios. Obviamente ese vacío historiográfico empezó a ser ocupado pues, en los años 80 y en los años 90 por nuevas hornadas de profesores que nos dimos cuenta de que aquello era algo que necesitaba de nuestra atención. Nosotros teníamos que documentar desde el punto de vista historiográfico esos problemas. Eso es una razón, por tanto, razón de vacío científico. Y una segunda razón que de alguna manera potencia lo anterior es la existencia de una clarísima demanda social. En los finales de los 80 y de los comienzos de los 90 comienza a aparecer algo que hoy por hoy es una realidad, lo que ha venido a denominarse movimiento de recuperación de la memoria histórica. Son familiares de represaliados, asociaciones de víctimas del franquismo, sindicatos, organizaciones ciudadanas, las que de alguna manera ponen el dedo en la llaga y le dicen a los historiadores cuáles son los espacios que hay sin que de alguna forma hayan tenido la ocupación que era necesaria. Y obviamente esa doble condición de vacío real científico existente más una demanda ciudadana de primer orden es la que nos hizo a muchos de nosotros en esta etapa de nuestra trayectoria profesional dedicarnos a estudiar la guerra civil y sus consecuencias represivas. En el 81 había presentado yo ya mi primer trabajo al concurso, el premio Díaz del Moral. Tuñón de Lara me dice: Paco, aquí tienes una pepita de oro, pero aligera la parte inicial y amplía más la parte central. De manera que volví en el año 82, a comienzos del año 82, a presentar otra vez mi proyecto de la República y el comienzo de la Guerra Civil en Córdoba, que ya ganó el premio del Díaz del Moral en febrero del año 82, se publicó luego en el otoño. El segundo es la Guerra Civil completa en Córdoba y el tercero es Córdoba en la posguerra. Y ahí meto lo que es la represión de la posguerra y parte del maquis, que es un tema que me interesaba muchísimo, que se ha estudiado muy poco, y desde luego desde la universidad poco es el tema del maquis. Se considera un tema non santo, el del maquis, no científico, diríamos. No sé por qué, pero yo lo he hecho a fondo, sobre todo en el libro que hice más adelante, porque yo entré luego en la Asociación Guerra Civil y Exilio, que presidía Dolores Cabra, y ahí había bastantes historiadores y sobre todo los últimos guerrilleros con los que pudimos hablar. Y ahí me salió el libro La resistencia armada contra Franco, que tiene 1000 páginas. Es un libro que abarca desde parte de Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Jaén y el norte, la Sierra de Sevilla. Todo eso abarca ese libro. Y bueno, eso fue. Luego he escrito más del maquis, una obra de 2006 que se llama Historia y Memoria del Maquis, con las aventuras principalmente en Ciudad Real de un cordobés que era el Capitán Veneno, que era de Adamuz, con testimonios de él, que me trasladé a Valencia a entrevistarlo y me dio una panorámica extraordinaria. Y el libro ese quedó muy bien, Historia y Memoria del Maquis, de 2006. A mí me ha interesado en el análisis concreto de la represión básicamente 3 núcleos fundamentales de investigación. Aparte del que abordé en mi último trabajo, enterado, Justicia Militar de Guerra, es decir, la justicia militar, el análisis de la acción de los tribunales militares sobre aquellas personas que habían mostrado algún tipo de simpatía, que tuvieran alguna vinculación o que se pretendiera vincular con delitos de sangre
en la inmensa mayoría, yo me atrevería a decir, de los casos, con pruebas excesivamente débiles. Entonces, pues, en mi estudio, yo fui capaz de llegar a casi 12.000 individuos que habían pasado por esos tribunales militares y que fueron condenados, en algunos casos sobreseídos, pero en un porcentaje importante condenados a la máxima pena, condena de muerte. Ese fue uno de los espacios de investigación que me interesó con respecto de la represión. Pero previamente me interesó otro espacio de análisis que es la represión económica. En España no se había estudiado hasta los años, segunda década del siglo XXI, el estudio de una ley importante que se aprueba incluso antes de que finalice la Guerra Civil. El día 9 de febrero de 1939, el gobierno de Burgos, el gobierno de Franco, aprueba una ley denominada Ley de Responsabilidades Políticas. Lo que intentó es ir contra el patrimonio económico de los republicanos o de quienes habían demostrado algún tipo de afección con la República. Pues la Ley de Responsabilidades Políticas en Córdoba, desde el punto de vista económico, fue un fracaso. No fue como en Cataluña o como en el País Vasco, en donde sí que existió una burguesía acomodada republicana, a la cual se le incautaron y se le sancionaron desde el punto de vista económico de una manera fuerte. En Andalucía en general y en Córdoba en particular, que es lo que yo he estudiado, pues la Ley de Responsabilidades Políticas tuvo una operatividad, aparte de que pudo sancionar a los individuos a los que se les aplicó, incluso después de haber desaparecido en el frente, incluso después de haber sido ejecutado, porque hacía responsables civiles subsidiarios a las familias. La Ley de Responsabilidades Políticas lo que hizo fue generar un censo de rojos en cada pueblo, para en adelante poder haber sido controlados como lo fueron durante toda la década de los años 40 y hasta al menos 1948, que no se levanta el estado de guerra. Y el tercero, pues está vinculado con la política carcelaria del franquismo. Tuve la suerte de que en uno de los archivos que visité, en el Archivo General de Guadalajara, en donde se había trasladado, porque no cabían, una documentación importante procedente del Ministerio de Defensa, desde Madrid, pues me encontré con cientos de cajas que se referían a comisiones de conmutación de penas. Esos tres bloques de investigación, justicia militar, represión económica y política carcelaria, han sido los que me han ocupado estos 15 o 20 años últimos en mi trayectoria académica e investigadora. El proyecto del CONCO es un proyecto tridimensional, podríamos decir, porque se mueve en tres planos diferentes, con tres objetivos diferentes pero complementarios. Un primer plano que podríamos llamar de recuperación de patrimonio documental, que tiene que ver con la memoria democrática. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros estamos yendo al Tribunal Territorial Militar II de Sevilla, que es el que alberga todo el depósito de consejos de guerra de buena parte de Andalucía. Nosotros estamos trabajando con los de Córdoba. Lo que hacemos es digitalizarlos, es decir, una reproducción fiel del documento, pero digo que es un proyecto de recuperación de patrimonio documental porque el fondo de ese archivo no se conoce, ni el propio archivo, es decir, el archivo no está completamente inventariado. De modo que a partir del trabajo que Concor está haciendo, llegaremos a conocer exactamente cuántos expedientes hay de Córdoba, ¿vale? Y no solo eso, sino que los vamos a reproducir. De alguna manera estamos contribuyendo a recuperar patrimonio documental, aparte de colaborar con el archivo en la tarea de inventariado de ese material. Ese sería un primer plano, ¿vale? Nosotros ese material después tiene un proceso de producción, ¿vale? Hasta convertirlo en un material que el ciudadano pueda consultar, ¿vale? Ese sería el tercer escalón, poner a disposición pública de cualquiera que quiera consultar los consejos de guerra, sin necesidad de desplazarse a Sevilla y además con un motor de búsqueda bastante potente que permite buscar a través de varios campos. De modo que eso a nivel de memoria histórica es un instrumento importante porque permite, es una vía para que parte de las víctimas puedan localizar incluso familiares de los que pueden no tener noticia incluso a día de hoy, como hay muchos casos, o conocer la peripecia concreta o la situación concreta de su allegado, ¿no? A través de esta documentación el acceso es libre, abierto, a través de la web de la Cátedra de Memoria Democrática.
Entre ese nivel y este último hay un nivel intermedio, que es el de la investigación. Toda esa documentación que nosotros estamos tratando y que nosotros estamos metadatando, es decir, documentando, tenemos un equipo de documentalistas que leen los expedientes y extractan una serie de información. Parte de ella es la que se utiliza para las búsquedas, pero extractamos mucha más. ¿Por qué? En función de criterios de investigación. Es decir, que ese segundo nivel sería el del conocimiento, aportar conocimiento a partir de esos materiales. De modo que eso es Concord, todo eso es Concord. Esto es un avance extraordinario desde el punto de vista de las posibilidades de investigación. Tened en cuenta que cuando yo empecé a estudiar justicia militar de guerra, pues hace 15 años aproximadamente, iba al archivo del Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla, tenía que solicitar 10 expedientes y me lo facilitaban al cabo de los 15-20 días. Antonio, ya están aquí estos expedientes, ya puedes venir otra vez a consultar los expedientes que te interesan. Había efectivamente una falta de dotación técnica, una falta de recursos humanos para un archivo que tenía miles de documentos, muchos de ellos sin catalogar, muchos de ellos tal como habían quedado después de que se celebraran los pertinentes consejos de guerra, estos a los que me estoy refiriendo. Cuando yo hacía el grueso de esta investigación, el archivo militar de Sevilla estaba desordenado, tenía un horario muy malo para ir, y entonces lo que hacía era pagarle unos honorarios a una colaboradora y me mandaba las fotocopias de los consejos de guerra que yo necesitaba, de manera que en ese aspecto a mí me costó dinero. Luego, todos los consejos de guerra relacionados con el maquis, eso pertenece a la lucha del franquismo contra el terrorismo y la masonería o algo así, y esos están en el gobierno militar de Madrid, aunque hoy ya han sido trasladados. Esos sí los veía yo allí personalmente, residiendo en Madrid. Es la posibilidad que tenemos ahora de, mediante su digitalización, acceder a ello, bueno, nos permite trabajar mucho más rápidamente, ver las cosas con más tranquilidad, reflexionar sobre la documentación que antes teníamos que verla directamente o en fotocopias de mala calidad. En fin, el asunto ha cambiado muchísimo y pensamos, si la letra de la actual Ley de Memoria Democrática se cumple, que esto irá a mejor. Yo por lo menos soy optimista en el sentido de que la función social que cumplen los archivos, que no es otra que, de alguna manera, guardar documentación y ofrecerla para su consulta a los interesados, ya sean en este caso familiares o historiadores, va a ir mejorando cada día. Bueno, es un mundo, se puede decir que la memoria está metida en gran parte, y la historia también, en los consejos de guerra del franquismo, porque hay algunos extraordinariamente voluminosos, con un material extraordinario. Claro, es que estudiar la represión tiene un trabajo enorme, porque yo me tuve que recorrer todos los registros civiles de la provincia de Córdoba, que son, creo, 75 municipios. Todos los veranos, Semana Santa, vacaciones, Navidad. Yo no tenía vacaciones, yo estaba enseñando en un instituto de Getafe y todas las vacaciones era a recorrer lugares y a buscar documentación. Y mi familia aquí aparcada en el pueblo, que se lo pasaban bien, pero aquí, en el pueblo. Entonces, nada de vida fugitiva como la que hoy se lleva, sino dedicado plenamente a la investigación. Es una provincia donde hay mucha investigación local sobre esta temática, la temática de la represión, del franquismo, etc. Y eso, en buena medida, se debe a que hay un soporte que permite a esas investigaciones descansar sobre una base firme. Esos soportes son las obras de Paco Moreno y de Antonio Barragán. La otra gran virtud que tienen es que, y que en parte explica esto, es que son enfoques provinciales. Eso es muy complicado, ¿vale? De hecho, no hay muchos enfoques provinciales, tampoco a nivel nacional, ¿vale? Hay enfoques locales o, bueno, de capitales, etcétera, pero enfoques provinciales no hay tantos, ¿no? De modo que esto es una virtud añadida de la aportación que nos han dejado, que nos siguen, que siguen haciendo, porque están los dos en activo,
desde mi punto de vista, Francisco Moreno y Antonio Barragán. Desafortunadamente todavía sigue siendo un tema incómodo para una parte de la sociedad que nos ve a quienes nos dedicamos al estudio de la represión derivada de la guerra civil como personas que de alguna manera creamos un poco problemas y tendríamos que dedicarnos a otros menesteres históricos. Muchas veces por parte de los políticos se nos ha dicho, yo lo he oído eso en el Parlamento, dejemos los temas relacionados con represión de la guerra civil a los historiadores. Pues bien, aquí estamos los historiadores. No es bien visto que se haga la historia de los vencidos y no es bien visto que se reivindique a la República y no es bien visto que se hable de la guerra desde el lado republicano y de la represión menos. Y ya si hablamos de crímenes internacionales, de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, ya apaga y vámonos. Entonces no está aceptado, esto no está aceptado. Yo he trabajado toda mi vida contra viento y marea y en contra del establishment, en contra de la opinión establecida, ¿sabes? Y así hemos luchado y así hemos trabajado por hacer la historia completa, no ya desde el punto de vista de los vencidos, sino remodelando todo. Hoy, poca gente se para a pensar en estas cosas, poca gente se para a informarse y a valorar lo bueno que ha habido en España, porque ha habido mucho bueno. Y entonces, primero no se informan, y los que sí saben y deben saber, ahora hay la moda de la equidistancia. Todos fueron iguales. Hubo un sector, incluso de la historiografía, no solo de la sociedad, de la política, sino de la historiografía, que vendió ese relato y mucha gente lo compró. A eso le añaden que durante la primavera del Frente Popular, pues la situación era de una inestabilidad política y social tal que se hizo necesaria la intervención militar. Pues hasta ahí podíamos llegar. El franquismo, el golpe militar, entra en escena para escarmentar, castigar y eliminar gran parte de la izquierda española, de la base social de la República, de la élite gobernante de la República, porque no aceptaron el cambio de régimen, no aceptaron la República. Aquí está todo, y dieron el golpe militar, sobre todo porque no soportaban el protagonismo de las masas, el protagonismo de la gente, de izquierdas, esto de que un obrero fuera alcalde de Villanueva, que se ganaba la vida vendiendo peces por la calle y acabó Julián Caballero, alcalde de Villanueva de Córdoba. Esto no lo soportaban los grandes apellidos de la localidad, no soportaban la República. Lo que está muy claro para la historiografía más consistente, para la historia seria, es que hubo una conspiración cívico-militar prácticamente desde el triunfo de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Ya lo ha habido antes, en agosto del 32, no olvidemos que Sanjurjo intentó también un golpe de Estado, pues prácticamente al año y pico de establecida la República, y de eso se hizo su aprendizaje, y se dio un golpe de Estado que desembocó ineluctablemente en la guerra civil por el propio fracaso del golpe de Estado. Al existir resistencia en parte de la sociedad española, fundamentalmente en las parte de las milicias sindicales, por supuesto el gobierno intentó detener el golpe de Estado y parte, naturalmente, de los ayuntamientos, parte de algunas de las instituciones de la República Española, aguantar aquello, pues entramos a una guerra civil durante 3 años muy cruenta y que nos abocó a un periodo dictatorial de 40 años que supuso un retraso larguísimo en nuestra incorporación
democrática al mundo occidental. El proyecto es eliminar todo el que no era de ellos. Y por eso cae Lorca y caen tantos intelectuales y cae José María Alvariño en Córdoba, el poeta, un poeta joven de 25 años, José María Alvariño, autor del libro Canciones Morenas, y van y lo matan, y matan al director del Conservatorio de Música, y matan a profesores de la Normal de Magisterio, y matan al escultor Enrique Moreno, el Fenómeno, y matan a Rogelio Luque, el fundador de la librería Luque, y matan a Ruiz Maya, y matan al alcalde de Córdoba, y matan a diputados, Bautista Garcés, Dorado Luque, Antonio Bujalance, que era de Hornachuelos, este pobre hombre, y los matan. Es que es de verdad. Y que digamos esto y lo sintamos realmente, porque nos compunge, lo sintamos. ¿Por qué nos tienen que privar de emocionarnos por la gente demócrata que ha sido sacrificada? No tenemos derecho a mencionarlos y a que los conozca la historia, como conoce a Rosa Luxemburgo, a Martin Luther King y a tantos otros. Es que hay que conocerlos porque son mártires de la historia. Como historiador y como ciudadano, yo siempre me he hecho una pregunta y siempre he reflexionado sobre lo que para mí es la función social de la historia. ¿Para qué es lo que sirve lo que estamos haciendo? ¿Tiene algún reflejo, tiene alguna transmisión a la sociedad? Desde el punto de vista de lo que puede ser la función social de la historia para el conjunto de la sociedad, yo creo que la historia, el conocer nuestra historia, no sirve sino para generar una serie de valores de solidaridad, de justicia, de responsabilidad, una serie de valores que deben ser componentes fundamentales de lo que es una sociedad democrática. Una sociedad que desconoce su historia, que desconoce su pasado, yo creo que es una sociedad sin identidad. Una sociedad que no conoce su historia, yo creo que es incapaz de interpretar el mundo que nos ha tocado vivir. Es difícil entender cualquier sociedad, lo que ocurre en cualquier sociedad, si uno no hace una mirada atrás y ve un poco lo que ha ocurrido. Yo creo que el valor de la historia para la sociedad es fundamentalmente ofrecer una luz de conocimiento para que de alguna manera cada individuo pueda hacer su visión crítica y pueda de alguna manera construir su comportamiento en función de esos valores que os digo, de solidaridad, de justicia, etc. Hay una razón de fondo, de la razón por la que se lucha, del objetivo por el que se lucha. Si hay un objetivo bien encaminado o mal encaminado. Y entonces hay que valorar todo esto. Entonces no manipulamos, no ideologizamos, aunque no pasa nada por tener ideologías. Somos seres humanos. Entonces, ese es el tema que tiene que solucionar el estudio de la historia de la guerra civil y de la memoria. Yo dudo que se consiga, pero somos historiadores por la ciencia y por la democracia y por la memoria. Entonces, nos tienen que reconocer y tienen que admitir este tema completo. No podemos admitir solo la causa general, los caídos de la cruzada. Tenemos que coger toda la historia de España y que brillen los que fueron decentes. Y los que no fueron decentes que brillen menos, pero los decentes que brillen.